llegamos casi al final y antes de irnos vamos a escuchar otra interesante ponencia que lleva como título Riesgos de ciberseguridad en unidades hospitalarias de cuidados críticos. Nos lo explican todo Ernesto Sanz y Armand Pascual de S2 Grupo. Adelante. Buenas tardes. En esta sesión vamos a intentar, si conseguimos resolver el pequeño problema que tenemos aquí, dar una pequeña iniciación a los riesgos de ciberseguridad en entornos hospitalarios de unidades críticas, que quizá pues, nos suenen más como UCIs, ¿no? Yo soy Armand Pascual, soy ingeniero industrial, trabajo en S2 Grupo, formo parte de su equipo y seguramente lo primero que estaréis pensando es, ha dicho ingeniero industrial, ¿qué hace aquí un ingeniero industrial hablando sobre ciberseguridad en entornos médicos? Si los ingenieros industriales no tienen ni idea de nada en general y de la parte médica en particular, pues menos todavía. Pues efectivamente así es y por eso, para que nos aporte un poco de luz en este tema, me he traído a mi compañero Ernesto, bueno, me he traído a mi amigo Pedro también, para hacer la parte práctica y veremos si lo conseguimos. Pero Ernesto, que es médico, nos va a aportar ese conocimiento que es necesario para abordar estos problemas de ciberseguridad en entornos sanitarios. Hola, yo soy Ernesto Sanz, soy médico, soy informático también. Como buen médico, está cojo, ha tenido un problema de salud. Pero voy a romperme la pierna a ver cómo era, pero no lo hagáis jamás. Vamos a empezar un poco contando cómo está la situación ahora. Armand, pasa la... Sí. Vale, el mundo de lo que es la tecnología médica, cualquiera que esté metido en ello lo sabe, ha seguido la evolución que ha seguido Internet en estos últimos años. Entonces, hemos pasado desde en los 80, lo que teníamos básicamente eran ordenadores en el área de administración del hospital, no estaban conectados a nada y servían para el control pues, de nóminas, de farmacia, 4 cosas más. En los años 90 aparecieron, con el auge, cuando empezaron a aparecer los primeros tags, sobre todo, se pasó a la radiología digital y empezaron a aparecer los primeros servidores de radiografía. Se empezó a guardar toda la información de radiología, se empezó a guardar en digital. En aquella época, por ejemplo, había muy pocos ordenadores en los hospitales y los pocos que había se utilizaban pues, para consultas básicamente de bases de datos, de tipo médico y poca cosa más, y para consultar cuatro radiografías o los resultados del laboratorio. Con el tiempo, a medida que se fueron extendiendo las redes dentro de los centros, pues nos pusieron un ordenador a cada uno y entonces entramos en la década de los 2000, que es de la historia clínica electrónica, que es en el momento en que estamos ahora prácticamente el 90 y pico % de los centros en España. Es decir, tú vas al médico, si os acordáis, todos los que, obviamente la mayoría de vosotros, cuando ibas al médico tú tenías un montón, la historia clínica la tenía en papel y todos tus datos estaban ahí amontonados. Esa información era muy útil solo para el facultativo, pero si tú te cambiabas de centro o te ibas a algún otro lado, no había manera de transportar esa información. ¿Se oye? Desde que tenemos la historia clínica electrónica, ese problema se ha solucionado parcialmente, porque ya no tenemos que ir con la historia en papel en ningún lado, y han aparecido otros problemas, que es como la portabilidad de esa información de un centro a otro. Básicamente todo el mundo está parado ahí, en ese punto. En estos últimos años han aparecido más cosas que no tienen todos los hospitales ni todos los centros, ¿vale? Que son cosas que hacen que tú puedas ser diagnosticado a distancia o emitir datos a distancia o incluso ser... ¿Veis la última? No sé si tengo el mandito. ¿Sabéis lo que es eso? ¿Habéis oído hablar del Da Vinci? Es un robot que te opera. En realidad el médico no está al lado del paciente, está como a unos 3 o 4 metros, está con una consola y te está operando. Y en teoría, él realmente no tendría por qué estar ahí, podría estar en otro país si quiere operándote. Entonces, tendrías acceso, por ejemplo, pues al mejor cirujano del mundo, si él quisiera, operarte a través del robot. Yo no me lo haría, pero se puede hacer. Hoy en día, por ejemplo, tenemos los dispositivos, los marcapasos,
cuando tú vas al cardiólogo, el cardiólogo obtiene del marcapasos, puede interrogar al marcapasos. Antiguamente los marcapasos te ponían un marcapasos, el marcapasos iba a una frecuencia fija y ahí se había acabado todo. Hoy en día el marcapasos es un chivato que informa de toda la actividad eléctrica de tu corazón en la última semana o en el último mes, y se lo chiva todo a un cacharrito que tiene el cardiólogo. Y el cardiólogo puede reprogramar, estos aparatos son programables, de hecho tienen problemas por ello, y tú puedes programarlo para que se active solamente pues, cuando lo necesitas, cuando te baja la frecuencia cardíaca, o por ejemplo cuando te sube demasiado para frenar el corazón. Son multiprogramables. Y el futuro, lo que viene, son los wearables, los portátiles. ¿Hay algún diabético en la sala? Todos tendréis familiares diabéticos, seguro. Eso es un mercado tremendo. El primer cacharrito es uno que se va a poner muy, muy, muy de moda. Sabéis que para medir el azúcar, hoy en día la manera mejor es sacar una gotita de sangre y ponerla en el aparatito. Eso seguro que lo sabéis todo. Vale, pues con este cacharrito te lo pones en el brazo y te da una medición de glucosa las 24 horas del día durante N semanas. Y te lo manda al móvil. Y entonces tienes tu concentración de glucosa en tiempo real. Te puedes duchar con él y todo. ¿Sabéis lo que es un Holter? Cuando tienes una arritmia, los cardiólogos te ponen llevas como un electroportátil que lo tienes que llevar 24 horas y registra tu actividad para luego repasarla y ver si ha pasado algo. Pero imaginaros que no pasa nada en esas 24 horas. Hay gente que tiene arritmia solo en determinado momento y no puede estar con el Holter permanentemente encima. O sí, porque ya hay Holters implantables. Es decir, el dispositivo ya está inventado, podemos meterlo debajo de la piel y tenemos un registro continuo de tu electro las 24 horas del día, todo el año. Entonces, esa gente cuando se encuentra mal le da un botoncito y el aparato que llevan dentro informa de toda la actividad cardíaca que has tenido también en las últimas horas a un dispositivo que tiene en casa o a tu móvil, y toda esa información puede ser enviada al hospital. Todo eso, de momento, es un poquito de ciencia ficción, ¿vale? Se está implantando, pero no es una manera general. El problema de la conectividad, ¿cuál es? Pues que te pueden robar la información. Antes, la única manera de robar información médica era llevarse kilos y kilos y kilos de papeles. Pero hoy en día, basta con hacer una intrusión en el hospital y si las medidas de seguridad no son las adecuadas, pues te pueden robar la información. ¿Vale? Todos conocemos casos, hay publicados un montón, el último más famoso es el de Singapur. Ya está análisis ya de realmente qué están haciendo, o sea, porque la gente se pregunta, claro, ¿para qué roban los datos médicos? De todas formas, aunque los roben, quiero decir, el problema es un problema legal para la empresa o es un problema, digamos, pues bueno, que han robado la información, pero no compromete la salud de nadie. ¿Vale? ¿Qué es lo que realmente compromete algo? Pues que te ataquen las máquinas. ¿Vale? ¿Por qué? Esto es siempre la exageración de la prensa, pero eso es así. Esto fue un ataque que hubo en Inglaterra con un CryptoLocker, se les metió en el hospital y les bloqueó todos los ordenadores. Eso, si pasaba hace 10 años, no pasaba nada, porque tú tenías la historia del paciente, la tenías contigo aquí en la mesa, y entonces tú pasabas visita y no pasaba nada si el ordenador se bloqueaba. Hoy en día ya no, eso no pasa. Es decir, el ordenador tiene que ir desde el minuto cero. Y si el ordenador no va, o los datos, el hospital no tiene un plan de contingencia, si los ordenadores caen, el hospital cae. No hay manera humana de pasar visita ni de hacer nada. Y la mitad de la actividad médica, la medicina es medicina y cirugía, la mitad de la actividad médica es pasar visita. Entonces, el médico necesita acceso a tus radiografías, a tus análisis, a toda tu historia, porque tú sí que te acuerdas del médico, pero el médico normalmente no se acuerda de ti, porque ha visto 500 más. Entonces, el médico necesita saber lo que te dijo, por qué te lo dijo, por qué viniste la otra vez. Y todo eso, si el ordenador se bloquea, te bloqueas totalmente, no puedes hacer nada. ¿Es protegible eso? Pues sí, todos lo sabemos. Podemos proteger las redes, podemos meter antivirus en todos los ordenadores. De hecho, nos dedicamos a ello.
¿vale? ¿Tenemos el hospital seguro? Pues no. ¿Por qué? Porque todavía tenemos aparatitos que tienen dentro ordenadores, ¿vale? Y son los dispositivos médicos. Y los dispositivos médicos, el problema que tienen es que son cacharros muy caros, que se compran cada muchos años y normalmente, sobre todo algunos antiguos, no son actualizables. Entonces, todas las vulnerabilidades, para que os hagáis una idea, hay ecógrafos que funcionan con Windows 95, todavía funcionando. Entonces, todas las vulnerabilidades, y no son actualizables. Esas máquinas no las puedes actualizar. Pues pasa, bueno, todo el mundo hemos cambiado el sistema operativo y de repente el ordenador ha dejado de funcionar, ¿no? Pues el aparato no permite eso. Tienes que aguantar con el sistema operativo antiguo. Obviamente ya ha habido informes de ataques a máquinas. El más famoso, el que yo quería comentaros, es este primero. El primero se hizo en el BlackBerry Summit del 2015. ¿Sabéis lo que son las bombas PCA? Las bombas PCA son unas bombas de analgesia. Es parecido a lo que tenemos ahí. Son unas bombas para cuando sales de quirófano o tienes mucho dolor, la bomba te va metiendo analgesia, te va metiendo mórfico. Entonces, se llaman PCA, es analgesia controlada por el paciente. El paciente tiene como un mandito que cuando tiene mucho dolor le da al mandito y entonces el aparato, digamos, que te da un chupito de analgésico más para que estés mejor. Y luego tiene un tiempo de cierre que se llama. El tiempo de cierre es que luego, aunque tú le des más al botón, el aparato no te da más mórfico, porque si no, te matarías. Dirías, ay, me duele mucho, clac, 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 clac. Le darías al botón 20 veces y te metería muchísimo fármaco en sangre. Estas bombas, esta gente, Hospira, que era la casa que fabricaba las bombas, lo hizo tan bien que las bombas se comunicaban por Wi-Fi. Y esta gente modificó la bomba para cambiar el firmware, para quitar esa restricción del botón y poder cambiar la dosis que la bomba daba al paciente. ¿Vale? Esto lo hicieron pues como lo hemos hecho nosotros, en condiciones de laboratorio. Esto fue un problema gordo, os explicaré por qué. Porque cuando lo anunciaron, la prensa al día siguiente salió pues, bueno, que las bombas no eran seguras, que estos aparatos eran peligrosísimos y tal, y la FDA, que es como nuestro Ministerio de Sanidad americano, emitió un comunicado diciendo que recomendaba que todas esas bombas fueran retiradas del mercado y retiradas de los hospitales. ¿Vale? La compañía, que no se lo vio venir porque no sabían exactamente qué estaba pasando, analizaron el asunto y vieron que el ataque no era replicable en condiciones normales, sino que ya habían modificado las bombas para que pudiera ser factible ese ataque. Sin embargo, como la FDA ya había lanzado la advertencia, pues la empresa casi se va a pique. Pues lo digo porque tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas. Lo otro ha sido lo último ha sido, se ha presentado en el Black Hack de este año y es que han demostrado que se pueden hackear los marcapasos. No directamente, sino lo que era, como decía el compañero antes, han demostrado que pueden entrar en Medtronics, pueden ir al ordenador que genera el software para la actualización. ¿Os acordáis que he dicho yo que los cardiólogos tenían un aparato que podía interrogar al marcapasos y el marcapasos le ofrecía toda la información? Bueno, pues lo que han hecho es que han demostrado que hay fallos en la cadena y que se podía cambiar las actualizaciones que van al aparato que interroga el marcapasos. Y entonces podías hacer que ese aparato introdujera software erróneo en el marcapasos. Llegados a este punto, es evidente que, bueno, pues que es importante empezar a trabajar en ciberseguridad también en el ámbito sanitario. Y tan claro lo tenemos que es lógico que nuestra Ley de Protección de Infraestructuras Críticas tiene el sector salud como uno de los sectores estratégicos en los que se deben implantar medidas de este tipo. Como curiosidad, hace apenas un mes y poco se aprobó el plan estratégico para este sector, que ya se une a los que se encuentran vigentes desde hace tiempo en otros sectores que marca la ley.
Bien, en esta situación lo cierto es que igual es de formación profesional como ingeniero industrial, yo veo muchas analogías aquí con el ámbito industrial. Hay toda una serie de situaciones como las que vemos aquí. Hay equipos muy caros en los hospitales, equipos que están muchos años funcionando porque están pensados para eso y que no se pueden cambiar con la frecuencia que a lo mejor lo hacen los entornos quizá más TI, ¿no? O la mayoría de ellos. Eso genera una serie de problemas, entre ellos existe una convivencia de equipos antiguos y equipos nuevos, y aunque haya una mejora de la tecnología, una mejora de los protocolos, una securización de dispositivos y protocolos, no siempre se puede aplicar porque hay equipos que no lo permiten, que son antiguos. Eso por un lado. Y por otro, se introducen toda una serie de nuevos elementos que pueden introducir riesgos adicionales, como son, por ejemplo, y vosotros conoceréis bien en otros ambientes, las famosas pasarelas. Si yo tengo un equipo que habla serie y lo quiero conectar a una red Ethernet, pues introduzco una pasarela, que desde el punto de vista del usuario es un elemento transparente, pero que puede introducir nuevos riesgos que no son contemplados inicialmente. Por otro lado, del mismo modo que pasa en el ámbito industrial, los equipos sanitarios están diseñados y construidos para que hagan muy bien lo que tienen que hacer y lo hagan durante mucho tiempo. Pero probablemente quien lo diseñó no tenía en mente la seguridad desde el punto de vista ciber. Por supuesto, sí, la seguridad del paciente. Que el paciente esté bien durante todo el tiempo de operación de ese equipo. Pero no se planteó, no se diseñó con la ciberseguridad en mente. Y por tanto, si uno empieza a rascar en esos equipos, es probable que encuentre ciertas situaciones que pueden ser de riesgo. Por otro lado, y ya desde un punto de vista más procedimental o de trabajo, es verdad también que en los hospitales nos encontramos con toda una serie de conexiones remotas, por ejemplo, para el mantenimiento. Algunas de estas son puntuales, un equipo se estropea, el proveedor se conecta y hace lo que tenga que hacer, y en otros casos son conexiones continuas que ayudan, por ejemplo, a la recopilación de información en tiempo real. Y por otro lado, pues los famosos protocolos propietarios que introducen el conocido, pues la seguridad por oscuridad, ¿no? Como yo no conozco el protocolo, no sé cómo se comunican los dispositivos, estoy a salvo de personas malintencionadas. Y en este foro, pues todos sabemos que eso no es cierto. En la medida en la que uno es capaz, tiene capacidad y tiene tiempo para empezar a investigar, pues puede encontrar cómo esos equipos se comunican, cómo desmontar el protocolo para ver qué maldades se pueden hacer en esto. Entonces, ante esta situación, pues lo primero que en S2 nos viene a la cabeza es, bueno, esto es un tema complejo y tenemos que empezar a trabajar probablemente con un equipo multidisciplinar, formado por personas que sepan cómo se construyen, se diseñan, se construyen y se mantienen los equipos, los ingenieros que hacen eso, con personas que sepan de ciberseguridad, y ahí tenemos a los expertos de ciberseguridad, y por supuesto con personas que saben cómo se operan, cómo se utilizan y qué cosas pueden ser de verdad un riesgo para el paciente. Y ahí tenemos al personal sanitario. Con eso en mente, el primer paso, por supuesto, es tener un entorno realista que nos permita investigar, desarrollar posibles ataques, por supuesto, no para ejecutarlos en un entorno real, sino para poder determinar cuáles son las mejores estrategias de defensa que nos puedan proteger frente a esas situaciones. Y de nuevo, para eso, quien mejor puede saber eso, quien más información puede aportar para saber qué entorno es el que tiene más sentido desarrollar, es un compañero del sector sanitario como Ernesto. Gracias. Bueno, estos son ejemplos, claro, nos planteamos, dijimos, bueno, vamos a analizar todo esto, ¿no? Vamos a coger un entorno y vamos a ver qué vulnerabilidades tiene, vamos a estudiarlo y tal y cual. Entonces estudiamos qué entornos había en el hospital y cuáles podían venirnos mejor para empezar. Entonces, si queréis, mira, este es un entorno de UCI, ¿no? Que es... Ernesto, tenemos 5 minutos. Vale. Este es un entorno de UCI, voy rápido. Como veréis, los entornos de unidades críticas, por ejemplo, esto es un quirófano, ¿veis? Son muy parecidos. Tienen un ventilador, monitores de signos vitales, bombas de perfusión, son sistemas... En realidad, una UCI es como un quirófano, solo que estás más tiempo. El entorno de radiología también es importante. Esto es un PET-TAC, creo, o una resonancia, no lo sé seguro. Utilizan ordenadores para calcular las imágenes y sacar conclusiones de ellas. ¿Vale? Esto es un entorno de radioterapia. Utilizan también ordenadores para programar el aparato, para calcular la dosis. Se hace un TAC primero y el aparato luego calcula exactamente cuánto te tiene que dar la dosis, desde qué ángulo, para que llegue justo al sitio donde tiene que estar.
el entorno de rayos, que es el clásico, ¿no? Radiología, ecografías, todo esto, el entorno de UCIs pediátricas. Estuvimos dándole vueltas, queríamos traer el de radioterapia, pero no nos cabía el equipo en S2, es muy grande, muy grande. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a montar una UCI. ¿Por qué elegimos la UCI? Bueno, porque en cualquier hospital donde vayas, ¿vale? Siempre hay al menos una unidad de cuidados críticos. O hay quirófanos, o hay UCI, o hay puertas de urgencia, y en todas funcionan más o menos igual y utilizan los mismos equipos. Con lo cual, ya teníamos una cosa que estaba en todos los hospitales. Lo segundo era pues que si tú interfieres en las máquinas que hay en una UCI o en puertas de urgencia o en quirófanos, trastornas de manera importante el funcionamiento de la entidad. Y además es que era fácilmente replicable. O sea, los equipos son fácilmente trasladables, bueno, pseudo fácilmente trasladables, y la infraestructura no es muy grande. De hecho, la arquitectura, ahora lo veréis, esta es la típica cama de UCI. Espero que no hayáis estado nunca en una UCI, pero bueno, siempre es lo mismo. Son mogollón de bombas que te meten fluidos en la sangre. Las bombas se programan según el fármaco que tú quieras poner, adrenalina, dopamina, dobutamina. Esto es un ventilador, que es lo que te mete aire en los pulmones y te mantiene vivo, ¿vale? Los ventiladores también son programables y normalmente hay un monitor de signos vitales. En los modernos ya lo veréis que el monitor es portátil, como en este caso, y normalmente está pegadito, está en una zona donde no se ve. Y lo que tienes es un visor remoto como el que tenemos. Y luego normalmente hay un ordenador que es para el registro de datos y historia clínica electrónica, ¿vale? La arquitectura básica normalmente es esta. El monitor de signos vitales suele conectarse, los nuevos se conectan directamente a un gateway del fabricante o directamente a la red, o como el resto de equipos, que a veces hay, los equipos más antiguos suelen conectarse a través de RS232, entregan datos así. Entonces, hay diseñadas pasarelas que lo que hacen es cogen los datos de RS232 y o los traducen o los encapsulan y los entregan a la red. Normalmente hay un servidor que recoge los datos y los almacena o no los almacena. Y en esa red puedes también tener monitores remotos, ¿vale?, que te sirven para vigilar los monitores de signos vitales a distancia. Es decir, con los equipos modernos, yo desde la otra punta del hospital puedo consultar los signos vitales de mi paciente en UCI. En este momento no se puede porque las redes no están conectadas a la red del hospital, pero es cuestión de tiempo que lo estén. Este es el sistema de pasarelas. Los sistemas antiguos, ya lo hemos dicho, con RS232 se conectan a esto. Y esto es la arquitectura que nosotros propusimos, que nos vamos a montar algo muy parecido. Yo creo que lo podemos ver directamente sobre los equipos que tenemos aquí. Sí. Si os parece bien. Lo que tenemos es... Sí. Cuéntalo tú si quieres, Arnón. Si quieres ver diciendo y vamos señalando los... Sí, los equipos los tenéis ahí. Tenemos una bomba de perfusión de fluidos, un monitor de signos vitales, y el monitor de signos vitales está conectado remotamente a otro monitor, a un monitor remoto que lo que hace es... Os lo voy a enseñar, ahora luego lo veremos con una webcam. Ahora lo conectaremos y lo veréis aquí. Esto sería lo equivalente a lo que vería un enfermero en su puesto de enfermería, ¿vale? O el médico. En este caso solo tenemos a un paciente, si tuviéramos a muchos pues veríamos todos los datos de todos los pacientes. Como un pequeño detalle, como nuestro amigo Pedro en realidad no está vivo, tenemos aquí un simulador de signos vitales que es el que hace las veces de todos los signos de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, etcétera. Bueno, esto es más o menos cómo funciona en la realidad, ¿vale? Esto es el entorno que quiero que imaginéis para donde vamos a hacer los ataques y vais a ver las perlas que hemos diseñado. Las perlas lo vamos a ejecutar todo directo, no son vídeos ni nada. Esto es lo típico, por ejemplo, esto no voy a decir qué hospital es, pero es la unidad de recuperación postanestésica. Es decir, cuando uno sale de quirófano, lo llevan a la unidad de recuperación, donde pues más o menos está despertando de la anestesia y está conectado a un monitor de signos vitales. El monitor de signos vitales está conectado a un monitor remoto, donde tú estás viendo los datos del monitor de signos vitales. Los enfermos están apartaditos en una zona y todos esos monitores están conectados a una red y la red
está conectada hay otro ordenador aquí en el que tú puedes ver los signos y los parámetros de cada enfermo. Hay 2 o 3 casas comerciales que cada una te ofrece más o menos lo mismo, el monitor central y los monitores pequeñitos y los individuales. Por ejemplo, esta es el monitor individual de una cama. Ahora veréis lo que es cada numerito, vais a aprender mogollón con esto. Imaginaos ahora, ya tenemos el entorno, tenemos la gente preparada, imaginaos que tenemos acceso a la red. ¿Vale? Tenemos acceso a la red, cogemos un programa normal, el del Wireshark mismo, empezamos a sacar paquetes y nos pasamos semanas y semanas y semanas, como decimos nosotros, analizando paquetes. ¿Por qué? Porque el propietario no te entrega los protocolos, no te dice esto funciona así. Vale, pues pasamos a la demo. Pasamos a la demo ya directamente. Vale. Lo primero que es importante que entendáis, vamos a ver si pasamos esto. Lo primero que se nos ocurrió fue un jamming, que es nada, coger y alterar todo el tráfico de la red. La verdad es que la jorobas todo, pero no es nada elegante. Simplemente los monitores pues dejan de funcionar y está. Como ataque no está mal, porque paras todos los monitores del área y de quirófano. Vale. Luego es importante que entendáis que tenemos un entorno aquí, que es nuestro monitor, no sé si lo veis bien. No se ve. Es el monitor que vería un médico o un enfermero en un entorno de UCI. ¿Podéis apagar el foco de detrás a ver si es eso? No, se ven los números, que es lo importante. No se ven los números. ¿Vale? Tenemos aquí la otra parte, que es el monitor del paciente. A ver si acercamos esto aquí. Y tenemos aquí el monitor del paciente. ¿Vale? Vale, pues bueno, os cuento. La idea que se nos ocurrió, bueno, que es sencilla, es coger y decir, bueno, existe una comunicación entre el monitor que recoge los signos del paciente y el monitor remoto. Vamos a hacer lo primero que se nos ocurre a todos, que es un man in the middle. Lo primero que vimos era que se podían alterar ciertos parámetros bastante interesantes. Por ejemplo, yo que sé, ¿cuál es la frecuencia cardíaca normal en los humanos? 70, 60, 90 y pico. Por ejemplo, ahora lo tenemos, el simulador de signos vitales, si lo veis, lo tenemos programado a 60. A ver si sale. ¿Se ve? Uy, se ve fatal. 60. Vale. ¿Se ve? ¿Lo veis que está puesto a 60? Vale. En estos momentos os voy a explicar qué es cada cosita si se viera bien, porque... Vamos a pasar a hacer... Sí, pásala. Vale, bueno, pongamos, no sé, un número. Que alguien diga un número para que veáis que aquí no hay truco. Entre 60 y 90 y pico, el que queráis. ¿Cuánto? 70. 70 dicen por ahí. 70 a la una, 70 a las 2, 70. Entonces lo que vamos a ver ahora es que en nuestro monitor de enfermería lo que vería... Podemos poner 70 en el monitor que estaría viendo el médico de manera remota, pero no es la frecuencia real del enfermo. La frecuencia real del enfermo te la está dando el monitor que está unido al enfermo y la frecuencia real, lo veis, es 60. ¿Vale? ¿Es muy útil eso? Pues no o sí, ahora lo veremos. Imaginaos que el enfermo se pone malo, el enfermo ahora le vamos a provocar una taquicardia. Vamos a hacer que su frecuencia cardíaca aumente un montón. Ahora lo veréis, que al lado de los números grandes hay unos números pequeñitos. ¿Veis? Le hemos provocado una taquicardia al enfermo. Hemos puesto su corazón a 180. El aparato lleva programadas unas alarmas, que siempre las programa el facultativo, ¿vale? Y tú le dices, lo que quiero es que la alarma salte cuando la frecuencia cardíaca suba mucho o baje mucho. Entonces, claro, porque si el enfermo se pone malo, el aparato, ahora le hemos bajado el volumen, pero el aparato normalmente monta un escándalo tremendo cuando empieza a sonar la alarma. Entonces, aunque tú cambies el número en el monitor de enfermería, la alarma en
en el monitor de signos vitales va a sonar. Entonces, no nos parecía una cosa así muy eso. Y entonces intentamos rompernos la cabeza a ver cómo podíamos. Los mejores ataques son esos que no te los esperas. Y dijimos, bueno, vamos a ver cómo podemos rompernos la cabeza a ver para que esto funcione mejor, ¿no? Para engañar a la gente. Y entonces nos inventamos otro ataque. Bueno, hay otra cosa que no se ha visto, y es que podemos alterar las ondas. Eso ya os lo enseñaré. La perla 2. Vale, quiero que miréis la pantalla, ¿vale? Imaginaros, estos ataques siempre se hacen en el cambio de turno, que es cuando más joroba. La gente está cambiando de turno y no está atenta a los monitores. Imaginaos que hemos ganado acceso otra vez a la red y lanzamos este ataque. No os voy a decir lo que va a pasar, ¿vale? Quiero que lo veáis. Vamos a ver si conseguimos que se vea con... Si no gira el monitor, igual se ve. Vale. A ver. Espérate que tengo que poner esto aquí. Lo habíamos previsto todo para que vierais el monitor aquí, pero no nos ha fallado uno de los... Nos ha fallado el switch de vídeo. Vale. Bueno, esto, imaginaos ahora que llegáis, ¿veis? No lo habéis visto cambiar, pero os diré yo lo que ha pasado. ¿Veis el 60? ¿Veis la frecuencia cardíaca? Vale. ¿Veis arriba que pone 269 y 14? ¿Vale? Vale, esos son los... ¿Se me oye? Vale, esos son los límites de la alarma de frecuencia cardíaca. Entonces, los hemos cambiado nosotros. Los hemos cambiado intencionadamente. Entonces, si yo, por ejemplo, ahora yo soy médico y llego y veo en el monitor del paciente que los límites de alarma son 269 a 14, lo primero que pienso es, este monitor está mal configurado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no quiero que me avise cuando el enfermo esté a más de 260, eso no tiene sentido, ni que me avise cuando está por debajo de 14 latidos por minuto. Entonces, ¿qué hago? Pues llego y lo programo directamente en mi monitor remoto, cojo y digo, voy a poner los límites de alarma, como toca. Y entonces cojo y digo, bueno, pues yo qué sé, avísame cuando pase 120, por ejemplo, 130, el valor que queramos. Y pongo el límite inferior, 50. no sé, 50, 40, un número real, aceptable. 50, vale. ¿Vale? Entonces yo veo que los límites, que no se ve, he configurado mis alarmas de nuevo, ¿vale? Ya estoy feliz porque veo que todo va bien, he puesto las enfermas, tengo el monitor como quiero, ¿vale? Ahora vamos a poner al enfermo malo otra vez. Es decir, el enfermo, pues, pongamos que tiene una parada. Una parada no, pero se pone muy mal, una taquicardia alta. ¿Lo veis? ¿Oís la alarma? ¿A que no se oye? Vale, ahora Armand se va a acercar y lo veréis. Aquí el trick del asunto es que los monitores pequeñitos siempre están escondidos y todo el mundo mira los remotos. A ver si podemos ver esto. Aquí pone 120 y 50 y sin embargo... Si te vas al monitor de verdad... persisten los de antes. ¿Vale? Hemos engañado al médico o a la persona que vigila al paciente, ¿vale? Y en realidad lo hicimos cambiando, vimos que los valores iban asociados a unas labels, a unas etiquetas, y que podíamos cambiar los valores de las etiquetas. Y entonces resulta que asociamos valores, os cuento cómo lo hemos hecho. Lo que hemos hecho ha sido asociar valores erróneos a los valores que le llegaban al médico. Es decir, los límites de alarma eran normales, pero le hicimos creer que eran erróneos. Y cuando el tío los ha reprogramado, en realidad él no se daba cuenta, pero estaba alterando los límites reales y cambiando los límites reales en la bomba. Y entonces hemos puesto límites extremos y la alarma no va a sonar. Es decir, que si tú estás tomando café al lado del monitor, el enfermo se puede morir y no te vas a enterar. Y nada, eso en principio era lo que queríamos enseñaros. Que esta tecnología, bueno, es súper segura si se monta bien, pero que tiene sus vulnerabilidades y que esas vulnerabilidades hay que estudiarlas. Y poquita cosa más. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias.